Parte importante para analizar los datos recabados, donde queremos ver la dependencia de un factor Y con respecto a factores independientes denominado X, es la ecuación de regresión. Y sobre esta ecuación hemos comprendido que se puede generar con cualquier dato recabado. La ecuación se genera, existe. Pero para nuestro análisis es importante hacer el cálculo de la suma de cuadrados, porque estos tres conceptos que vamos a comprender en este momento nos ayudan a hacer otros cálculos que permitirán analizar más a fondo si la ecuación de regresión es representativa del ejercicio que estemos tratando. Quiere decir, si me ayuda para seguir prediciendo o interpretando los datos. También me va a ayudar en un momento dado, con estas fórmulas de suma de cuadrados, verificar si la ecuación generada de una muestra nos podrá ayudar en la representación de una población. Lo que tenemos acá es los puntos Y, un punto de la recta, y estos puntos desde luego que tienen una dispersión o una distancia con respecto a dos valores calculados. Uno de ellos es la media de los datos de Y la otra es la ecuación generada de regresión lineal. Entonces, ¿qué representa la suma de cuadrados? La suma de cuadrados representa la distancia que hay del punto que sucedió, del punto observado, con respecto a la media de los datos. Esta suma de cuadrados total se divide en dos términos. La suma de cuadrados explicada. ¿Por qué explicada? Porque hay un punto que estamos prediciendo que es el que se origina a partir de la ecuación de regresión lineal. Ese punto con respecto a la media, pues vamos a determinar una suma de cuadrados explicado. Pero hay una suma de cuadrados no explicado, que se conoce como el margen del error, que es la diferencia del punto observado, del punto que sucedió, con respecto al punto de la ecuación de regresión generado sobre la recta. Entonces, vamos a ver las fórmulas para calcular la suma de cuadrados. En su concepto general, a partir del gráfico ya explicado, podemos ver que la suma total de cuadrados, SST, es igual a la suma de cuadrados de la regresión más SSE. ¿Qué significa esto? Que podemos determinar SSR, SSE o SST, cualquiera de los dos factores, y podemos obtener el tercer factor. En este caso tenemos la fórmula SST en la expresión de mínimos cuadrados y en la forma desarrollada. Tenemos el valor de Y, la sumatoria al cuadrado, el valor de N. Entonces podemos hacer el cálculo de SST. Vamos a hacerlo en el Excel, dado que ya tenemos los resultados en algunas celdas. Sumatoria de Y cuadrada 70.69 menos, abrimos un paréntesis, porque vamos a hacer una división. Entonces vamos a abrir otro paréntesis para colocar la sumatoria de Y que vamos a elevar al cuadrado. La sumatoria de Y, que es 28.5, y como es elevado al cuadrado voy a multiplicarlo dos veces, porque está elevado a la segunda potencia por 28.5. Eso lo cierro mi paréntesis, que quizás no sea necesario por las reglas de operación, y dividimos entre n. Hacemos la división y entre n. Recordar que n es el número de datos y en este caso son 12 datos. Y
cerramos paréntesis. Entonces estamos haciendo la resta correspondiente al valor de la sumatoria de y al cuadrado. Como resultado, me indica que da 3.0025. De igual manera vamos a obtener el valor de la suma de cuadrado no explicado o suma de cuadrado del error. SSE. Está la fórmula en su expresión de mínimos cuadrados y está la fórmula desarrollada. Como tenemos ventaja en aplicar la fórmula desarrollada porque ya tenemos esos cálculos, pues los vamos a realizar. Es igual a la sumatoria de y al cuadrado, que es el valor 70.69, menos el valor B0, que es 1.45, que multiplica al valor de la sumatoria de y la sumatoria de y es 28.5, menos el valor B1 con 0.074, que multiplica la sumatoria de x por y es 384. Una vez aplicada la fórmula, le damos enter y el valor obtenido de la suma de cuadrado del error es 0.949. Si bien ya conocemos dos términos, el tercero lo podemos hacer bajo la operación de despeje de esta fórmula. SST igual a SSR más SSE. Como ya conozco SST, ya conozco SSE, simplemente despejo y como incógnita la SSR, por eso queda la SSR, lo podemos obtener con sus mínimos cuadrados, con la diferencia SST menos SSE por lo ya explicado del despeje, o por esta fórmula desarrollada y que podría ser ventaja porque ya tenemos valores. Pero en este momento, como ya conocemos a SST y SSE, simplemente restamos. Igual a SST menos SSE. Y el valor es 2.0535. Con estos valores podemos hacer diferentes cálculos que en su momento nos darán información sobre el tratamiento de mis datos que estoy llevando a la muestra, si la ecuación que estoy generando o que ya se generó es una ayuda para seguir prediciendo esa muestra, o en su momento predecir si lo que sucede en esa muestra sucede en toda la población. Por el momento vamos a determinar lo que es el cálculo del coeficiente de determinación. La variable conocida es r al cuadrado y la fórmula es simplemente dividir la suma de regresión de cuadrados sobre la suma total de cuadrados. Hacemos ese cálculo, es igual a SSR, que lo acabamos de calcular, sobre el valor SST. Si recordamos, en la explicación, SSR es el valor explicado, la diferencia de los puntos explicados. Por lo tanto, lo que voy a obtener es un valor de 0.6839, que hay que expresarlo en porcentaje y diríamos que hay un 68% de las variables independientes que están generando o que son partes de la muestra de la variable dependiente. Pero un cálculo que nos va a ayudar en determinar si en realidad y depende de x sería el cálculo de coeficiente de correlación. Es obtener la raíz de la r cuadrada que tenemos, y como ya tenemos la r cuadrada, pues sacamos la raíz y utilizamos la función raíz, abro paréntesis,
Y recuerden que la R cuadrada es SSR sobre SST. SSR sobre SST. La raíz de esa división estoy obteniendo el valor de 0.827. Este valor decimal representa una conclusión que indica lo siguiente. Si el resultado de R está próximo a 1, se dictamina la variable Y depende del factor X. Si está el valor encontrado próximo a 0, diríamos que el valor de Y está ocurriendo, pero no depende del factor X. Y hay datos donde la pendiente tiene una inclinación negativa y por lo tanto puede ocurrir que si el valor es próximo al -1, estaríamos diciendo que Y depende del factor X. Esas son las conclusiones a las cuales vamos a llegar cuando dictaminamos el valor R. En una conclusión mayor, la ecuación de regresión existe, lo hemos calculado, pero al determinar el coeficiente de correlación, que es 0.8, me atrevo a decir que está muy próximo a 1 y que por lo tanto puedo indicar que los datos de Y están siendo generados porque está ocurriendo el factor X. Para este problema, sobre la venta de los productos, sí está dependiendo de la exhibición que se esté haciendo en los espacios. Recordar que X es el factor espacio, área, donde se exhibe el producto, y Y el número de ventas que se está obteniendo.